Hola amigos, bienvenidos a Mapa del Poder. Hoy es 26 de agosto del año 2025 y traemos un informe especial del panorama oriental en Europa. Temas fundamentales a tratar el día de hoy, pues tenemos ya identificación de unidades las cuales pelean, digamos, defendiendo la región de Dnipropetrovsk, información de Sumi y Kolodiashi y también de la región de Kharkov, por supuesto, y de la región de Zaporilla tenemos un informe, digamos, complementario a los informes que hemos realizado esta semana. Un saludo muy especial a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a nuestros amigos suscriptores. Vamos directamente a comenzar por los temas más importantes el día de hoy, en especial la región de Sumi. Acá vamos a irnos en nuestro mapa. El ejército ruso pues ha realizado un avance el día de hoy después de que el ejército ucraniano pues todavía sigue manteniendo estas posiciones de Yunakovka y Barachino. Recordemos que Andrivka y Kindrachivka también han sido recuperadas por el ejército ucraniano y que Barachino ya ha sido tomada por el ejército ruso en días anteriores. Han avanzado en lo que viene siendo pues la zona boscosa, pero el día de hoy, queridos amigos, diferentes medios se han hecho eco de que el ejército ruso pues ha avanzado en la zona sur de la localidad de Yunakivka, que viene siendo la fortaleza desde donde se enviaron todas las instrucciones y ataques hacia la región de Kursk, región del territorio de Rusia, territorio nacional de Rusia. Pero entonces la información que nos corroboran es que efectivamente pues ya lo que viene siendo Sarachino en la parte más al norte ya ha sido capturada, por supuesto, pero que el avance también ha sido, digamos, a la parte más al sur. Pero Yunakivka, pues vemos que el ejército ruso ha y continúa, digamos, ampliando su control en esta gran fortaleza. Recordemos, es una localidad que está llena totalmente por todos los lados de fortalezas, de trincheras. Y bueno, queridos amigos, pues esto no ha sido fácil, ya que en esta parte, digamos, operan la mayoría de mercenarios colombianos que, digamos, hacen frente a toda la ofensiva del ejército ruso en esta zona, lo cual pues digamos con mercenarios muy buenos han podido frenar el avance del ejército ruso en esa región de Sumi. En Volchansk aparentemente se estarían realizando también avances, pero vamos a centrarnos en lo que viene siendo el frente de Rufkodo, donde se juntan los tres oblasts, tanto el oblast de Kharkov, de Lugansk y el norte del Donetsk, porque el ejército ucraniano pues ha realizado movimientos muy importantes en esta zona. El medio Surillan Maps nos confirma, digamos, estos avances del ejército ucraniano, capturando lo que viene siendo pues la localidad de Novomykolaiv, Laikov y bueno, en esta parte también Novitmir. También recordemos que en Grekivka el ejército ruso también ha, digamos, perdido una zona forestal importante, lo cual, pues, digamos, aumenta la presión del ejército ruso en esta zona. Y por supuesto el ejército ucraniano continúa realizando sus avances hacia la localidad de Novomyklaivka. En este caso también diferentes medios como Mapping nos informaban lo siguiente. En este punto, pues, el ejército ucraniano habría realizado ataques desde la parte norte y habría capturado lo que viene siendo Novimir. En este caso, pues, el ejército ruso aún sigue manteniendo las posiciones en todos los tres oblasts, ¿no? Sigue manteniendo las posiciones en esta parte de los tres oblasts, donde se juntan los tres oblasts, lo cual es importante, ¿no? Porque desde este punto pueden avanzar hacia el lado norte o pueden avanzar hacia el lado oeste o incluso pues pueden, digamos, en Katernivka, digamos, siguen manteniendo ese control que es, por supuesto, muy importante, ¿no? En Rukodo, recordemos que aquí el batallón Azov sigue trabajando en esa zona contundentemente y el ejército ruso también sigue tratando pues de expulsar a estos trabajadores de Azov. En este punto también nos informaba el medio Surizan Mats mucho tiempo después de que el ejército ruso habría realizado un pequeño avance en esta zona, pero solamente sería este medio el que nos confirma de que el ejército ruso habría avanzado en toda esta zona forestal. Teniendo esto en cuenta, pues, queridos amigos, vamos a dejar esto en una zona, digamos, neutral, una zona de no control, la tierra de nadie, como le solemos decir, y vamos a centrarnos en lo que viene un poco más al sur de todas estas fortalezas de Rufkodo, porque aquí en la localidad de Kolodiashi, un poco más al norte de Sarachino y Toirskek, pues el ejército ruso ha
realizado avances consecutivos los días anteriores y el día de hoy no ha sido la excepción. Este medio de Suriyan Maps mucho tiempo después nos informa o nos informaría también pues de que el ejército ruso efectivamente habría avanzado en lo que viene siendo esta zona forestal que tenemos acá. Incluso habrían podido, digamos, tomar esta fortaleza que se encuentra en estas carreteras. Pues es muy importante tener esto en cuenta porque no solamente ese medio, sino que después otro medio no lo informaba. Incluso este medio va un poco más allá, nos informa de que estarían, digamos, tomando o llegando a la carretera que conecta desde Sarchino, desde la parte sur, con lo que viene siendo Kolodiasi en la parte norte. Eso es muy importante tener en cuenta porque mucho tiempo, bueno, un rato después, también el medio de Mapping of Telegram nos informaba cómo pues el ejército ruso se aproxima hacia las afueras de Mirnet, zona digamos de Sarachino, la parte norte de Sarachino, y en Kolodiasi pues por supuesto habrían ya liberado esta localidad, pero habrían avanzado no hasta la carretera porque recordemos pues que esta carretera está un poco más al sur, está más o menos pues en esta zona, pero habrían avanzado lo que viene siendo ya cerrando todo este espacio operativo, habrían tomado la fortaleza y por supuesto habrían avanzado por toda esta zona forestal, ¿no? Recordemos que esas zonas forestales, el ejército ruso, lo que ellos suelen implementar, por supuesto, y es lo más lógico, ¿no? Pues es saltar de, digamos, bosque en bosque, ¿no? Este bosque, después este bosque y así sucesivamente, pues realizar estos avances sucesivos, por supuesto, para no quedar en medio del campo abierto para evitar los drones FPV y por supuesto cualquier otro tipo de artefacto que digamos comprometa la vida de los soldados. El medio de Anatoly Rado nos informa que incluso pues mucha atención pues porque en este punto vemos que el medio de Mappings no nos informa de que el ejército ruso no habría avanzado hasta esta zona, pero horas después nos informaría el medio de Anatoly Rado, que es un medio del frente con digamos informantes en el frente que digamos sí habrían avanzado hasta esta zona forestal, hasta esta zona forestal y estarían ya muy cerca literalmente de la carretera, importante carretera que ya mencionamos conecta pues localidades en esta zona. Estaría el ejército ruso pues aproximándose a la siguiente fortaleza que está un poco más al sur y teniendo en cuenta ya habrían capturado lo que viene siendo hasta toda esta zona forestal juntando toda esta información. Teniendo eso en cuenta, un poco más al sur, recordemos que ya son los últimos tramos de Lugansk, de la región de Lugansk, que compromete o digamos, complementa toda la zona del Donbass. Y aquí vemos cómo el ejército ruso pues habría ya tomado incluso una fortaleza que habíamos mencionado que de pronto sería capturada si los avances seguían en esa dirección. Vemos cómo habrían avanzado desde todos los frentes, principalmente habrían avanzado desde la parte centro hacia la parte un poco más al oeste y luego habrían desviado hacia la parte sur, capturando por supuesto importantes fortalezas que se encuentran en esta zona y esto es un bosque digamos muy estratégico porque el que controle ese bosque pues podrá digamos situarse más ventajosamente. También el medio de Surya Maps así lo comentaba, incluso pues nos avisaría de que habrían bajado incluso hasta allá el borde del primer río, porque esto aquí son algunos ríos, ¿no? Algunos lagos, pero ya digamos habrían llegado hasta la primera zona de los ríos. Teniendo eso en cuenta, queridos amigos, pues esa sería la información de este frente. El frente de Sibers, en el lado este, pues no tenemos información, tampoco hemos tenido información de Konstantinovka ni del sur, pero aparentemente estarían avanzando ya las tropas rusas hacia lo que viene siendo Ivano-Piliat, que ya sería la última localidad antes de ingresar a Konstantinovka, y bueno, también en Oleksandr Shultinet, incluso pues estarían, digamos, las tropas que hay en este punto del ejército ucraniano, pues estarían ya yendo hacia Konstantinovka, estarían abandonando esas posiciones, lo cual buscarían una defensa, digamos, directa en la ciudad. Paralelamente, recordemos que el día de ayer mencionábamos y realizábamos un análisis de lo que era muy probable que sucediera en esas últimas 12 a 24 horas y bueno, resultó ser que tuvimos algo de razón, ¿no? Por la lógica que el ejército ruso estaba llevando a cabo. El medio Surya Maps muestra que habrían ya tomado toda la zona forestal de la parte norte y se aproximan ya a la carretera. Su próximo objetivo será la carretera, por supuesto, y es muy probable que empiecen a cortarla en esta parte
en esa parte muchísimo más al oeste. No solamente ese medio, sino que también The Mapping of Telegram nos informa de que efectivamente habrían capturado toda esta zona forestal, habrían avanzado en todo este campo abierto y habrían ingresado a la siguiente zona forestal. Recordemos que en esa parte pues ya están empezando también un gran cinturón de fortalezas que protegen lo que es lo que viene siendo Mykolaiv, que ya es digamos una de las últimas zonas, de las últimas localidades de esta zona. Toda esta área digamos hay pequeñas aldeas en esta área, pero no como tal grandes aldeas o grandes localidades como esta que sería la última y la única antes de literalmente ya entrar a Ruskivka, lo que es ya en la parte norte de Konstantinovka, y en este punto pues se desquebrajarían muchísimo las defensas del ejército ucraniano, porque el ejército ruso pues estaría tratando de evitar todas estas fortalezas, solamente consolidar en la parte sur, pero estarían tratando de evitar todas esas fortalezas, ¿no? Y de avanzar simplemente por, bueno, también fortalezas, trincheras que hay en campo abierto, pero que sería mucho más fácil atacarlo con blindados y, bueno, con tanques, ¿no? Teniendo en cuenta eso, recordemos que en la parte más al sur de todo este frente, el ejército ucraniano ha realizado una maniobra, digamos, muy arriesgada, pero que también, digamos, es una maniobra de contraofensiva que, digamos, se ve, creo yo que no va a durar muchísimo, ¿no? Pues porque incluso habían unos medios que decían que solamente estos grupos, digamos, que habían entrado a Mirnet, habrían ido y habían, bueno, habían regresado otra vez, lo cual era como para llamar la atención, igual que lo que Rusia hizo en esta parte norte. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta la parte norte, recordemos que también Rusia fue hasta cortar la carretera de Dobropilia con Kramatorsk y luego volvió a establecer las posiciones en Kucherov Yar, y ya desde ese punto, desde Kucherov Yar, han realizado hacia Rubishne un ataque, un contraataque, y han avanzado eficientemente y han consolidado esta zona, y también están atacando Torreske para tratar de rodearlo con todo lo que viene siendo pues el frente de Rusinjar, que todas estas zonas pues se quedaría digamos controlada y se establecería un frente completo con fortalezas y con carreteras importantes, y desde este punto podrían lanzar cualquier ofensiva hacia el lado norte. Recordemos que aquí el objetivo es Shakove o rodear Shakove, donde se encuentran una gran cantidad de tropas ucranianas que, viendo digamos estos movimientos, tendrán que digamos salir hacia la parte norte, hacia Toreshke, o por lo menos hacia lo que viene siendo Novomykolaivka de la parte norte. En este caso, queridos amigos, pues diferentes medios se han hecho eco de esta información. Incluso ya el ejército ruso pues estaría aquí contraatacando. Vamos a ver si el contraataque pues que hemos dicho sale efectivo en estas próximas horas, y es cortar, ¿no? O dejar encerrados estas tropas que posiblemente hayan realizado ese contraataque en toda esta zona. Aquí vemos como el medio de Anatoly Rado pues nos informaría que en el frente, total la información del frente, de los reporteros del frente nos dirían que habrían realizado el movimiento hacia el norte, pero que habrían devuelto otra vez a tomar sus posiciones en la zona sur, cerca de los lagos, o cerca de un lago muy importante que también es una zona forestal, como lo vemos a continuación, que sería digamos toda esta zona, esta pequeña zona forestal, lo cual pues nos indica de que toda esta área de este lago estaría siendo el tránsito, ¿no? Por el cual el ejército ucraniano se está movilizando constantemente. Nos informarían incluso también el movimiento en la parte norte de Pokrovsk hacia Rodishke, y también el contraataque que estaría realizando el ejército ruso dentro de Pokrovsk, porque recordemos que el ejército ucraniano habría realizado lo que viene siendo un contraataque en toda esa zona y habría expulsado al ejército ruso. Pues recordemos que todas estas tropas que habían en Konstantinovka, en Klebanvik, han migrado a todo este frente de Dobropilia, y dentro de la ciudad de Pokrovsk ese era el objetivo del ejército ruso, digamos dejar indefenso un lado para digamos fortificar otro o llamar la atención de estos grupos. También estarían avanzando en la parte sur, y teniendo en cuenta pues todo este frente nos vamos un poco más a la parte sur, porque ya aquí entraríamos en el Oblast de Dnipropetrovsk. En este caso recordemos que acá se ha llevado a cabo digamos la captura de algunas localidades, empezando por la localidad de Chmirilivka en la zona norte de Zaporilla, o sur de donde se juntan los tres oblasts, donde quedaba muy cerca de Novopil y Selenepole, y ha sido capturada pues recordemos que dos localidades, Novohorivsk y Zaporizhzhia, están
siendo, digamos, los objetivos o el movimiento de que el ejército ruso ha realizado. También Voronezh, Shishnevek y Malivka son localidades de la región de Dnipropetrovsk. Entonces, en este caso son alrededor de 5 localidades que ya han sido capturadas en esta parte que sería la zona sur de la región de Dnipropetrovsk. Teniendo eso en cuenta, queridos amigos, pues el día de hoy tenemos ya la información de que digamos, grupos operan en esta parte, principalmente, ¿no? En la región de Dnipropetrovsk. Lo que viene siendo en Berezhone tenemos las brigadas de asalto, la 118 y la 160. Un poco más al norte, en Ternovet, al norte de Chernobyl, pues está la 31 Brigada de Infantería de Marina, y al sur de Verone, que recordemos que esta brigada de Marines pues también albergaba lo que venían siendo mercenarios colombianos que fueron, digamos, eliminados en Vorone días anteriores. El 122 de Regimientos de la Guardia estaría al lado oeste de Vorone. El siguiente, digamos, los siguientes contrincantes serían este personal. Orestopil sería el 122 Batallón. Allí estarían estos soldados ucranianos. Un poco más al norte, pues en Novoselivka de Dnipropetrovsk está la 110 Brigada Territorial. Un poco más al oeste de Alexandro Rach, donde, digamos, se ha llevado a cabo una gran captura y el ejército ucraniano ha contraatacado y estarían contraatacando los de la Brigada 141. El quinto regimiento de asalto, en este caso, también estaría actuando en toda la zona, digamos, que defiende Andrivka y Andrivka Kuleshove, lo cual pues han defendido muy bien, por supuesto, y han realizado un contraataque hacia Tostoil. También un poco más, si tenemos esto en contexto, pues toda la carretera principal de Andrivka Kuleshove en la región de Dnipropetrovsk. Ya en Virova estaría el 148 regimiento de asalto, y así quedaría constituido pues lo que es la primera línea. Y vamos a ver cuando lo que viene siendo por lo menos los que se encuentran en Orestopil, que son pues el 122 batallón, y también lo que son pues el 148 regimiento de asalto, vienen estando en la retaguardia. Pero en esa primera línea recordemos que ya hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, grandes grupos de defensa ucraniana en esta parte de Dnipropetrovsk. Teniendo eso en cuenta, queridos amigos, vamos a dirigirnos a Kamiansky, donde inician las fortalezas y terminan en Temirivka, en la parte norte, donde se juntan los tres oblasts que ya mencionamos. Pues en esta zona recordemos que el día de ayer avisábamos o mostrábamos cómo el ejército ruso pues habría avanzado en esta parte del este, pero el día de hoy un medio se ha hecho eco de la información que nos dice que en Kamiansk el ejército ruso estaría avanzando sobre el norte de Pavlizhny. Recordemos que Pavlizhny ya viene siendo, digamos, un contraataque ucraniano que realizaron el día 9 de agosto, pero que el 27 de julio esto habría sido capturado por el ejército ruso. En este caso nos informaría este medio que este puente o todo este cruce estaría siendo objetivos del ejército ruso y estarían realizándose, digamos, combates en toda esta zona. Por supuesto, de esto ser cierto, estarían evitando las fortalezas del lado este y bueno, digamos, resultaría un caos, ¿no?, para el ejército ucraniano que las tropas rusas se adentren en esta localidad del lado norte, que ya viene siendo pues de las últimas zonas. Y recordemos, toda esta zona en medio de estas dos franjas verdes, que bueno, son alrededor de unos 9 kilómetros, 10 kilómetros aproximadamente. Toda esta zona está fuertemente fortificada, valga la redundancia. Hay muchísimas fortificaciones en estas zonas, 2 años de fortificaciones y miles de millones invertidos en fortalezas en esta región de Zaporilla, o de lo que queda ya de Zaporilla, que bueno, ha sido capturada más de un 75%. Y para finalizar, fundamentalmente tenemos, digamos, las declaraciones más importantes sobre la geopolítica de los grandes, ¿no?, de los grandes y pesados de la geopolítica. Volodin, que viene siendo representantes, ¿no?, del Kremlin, todo este grupo de representantes del Kremlin, agradecieron a Xi Jinping por preservar la memoria de los soldados soviéticos. Durante su visita a Pekín, el presidente de la Duma estatal destacó la especial atención de China a los monumentos conmemorativos a los soldados soviéticos y destacó la contribución del pueblo chino a la victoria en la Segunda Guerra Mundial.
Es fundamental para nosotros recordar a quienes sacrificaron sus vidas. Fue a costa de enormes pérdidas que nuestros pueblos hicieron todo lo posible para conquistar la libertad, declaró Volodymyr, quien también transmitió los saludos de Vladimir Putin. En respuesta, Xi Jinping señaló que las relaciones actuales entre Moscú y Pekín son las más estables y estratégicamente satisfactorias entre las principales potencias. Enfatizó la importancia de la lucha conjunta de la Unión Soviética y China contra el fascismo y también hizo un llamado a la continuación de la amistad tradicional. Según él, la asociación entre Rusia y China es una fuente de paz y debe contribuir a la formación de un orden mundial más justo. Y bueno amigos, hasta aquí el reporte del día de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden dejar su like, comentar y suscribirse a nuestro canal, su canal Mapa del Poder. Activen la campanita, conviértanse en miembros de nuestro canal para recibir notificaciones y lo que es pues contenido exclusivo diario. Dios los bendiga y hasta la próxima.